Perfecto, ¿no? Vale. Vale. Pues nada, voy a poner aquí a minimizar esto. Aquí me veo yo. Vale, pues ya está. Bueno, pues empiezo. La idea de la charla es hablar un poco de la distribución ecológica y micoflora asociada al alcornoque aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, he querido empezar con esta diapositiva, que es una foto hecha en Becerril de la Sierra, de un alcornoque bastante majestuoso, con toda la Sierra Nevada al fondo. Bueno, aquí está el macizo de la Bola del Mundo y la Maliciosa por aquí atrás. Y bueno, la verdad, un alcornoque muy, muy bonito, que en las siguientes fotos que puse, no me pasa. Lo que sí que no me pasa es la pantalla. Espera a ver. Ah, sí. Bueno, las siguientes fotos, este alcornoque o este árbol que se va aquí atrás, que es el mismo alcornoque de la foto anterior, no sé si algunos de los presentes recordáis hace unos años ya, en 2011, en una de las excursiones de la micológica que estuvimos buscando algunas setas alrededor de él y en las dehesas de las que habita, que me acuerdo que fue una excursión muy lluviosa, pero vamos, divertida, y cogimos muy pocas setas esa vez. No sé si lo recordáis. A modo de introducción, repasar un poco las características del alcornoque. Su nombre científico es Quercus suber, que se admite como sinonimia al Quercus occidentalis, que le nombró Gay, un botánico francés. Y bueno, como nombres vulgares, pues destacan el alcina en catalán, el artelacha en vasco, sobreiro en portugués y galego, el sufreiro en leonés y el corcheo en asturiano. Bueno, tienen más nombres, pero he querido poner algunos más característicos. Es un árbol siempre verde de la familia de las fagáceas, de alturas que pueden llegar hasta 20 metros o 25 metros, de un sistema radical bastante vigoroso y profundo y que tiene preferencia por los terrenos silíceos ácidos. Es una especie calcífuga que ronda los tipos de suelo que habita, suelen tener unos pHs entre 7 y 5. Sus hojas son hojas simples, alternas y persistentes, de limbos, comparándolo un poquito con la encina, que es la especie que más se parece, de limbos mayores y más lustrosos. Aquí en la foto, esto es en un alcornoque de Alcorcón, unos brotes epicórmicos de ese alcornoque. Veis el verde que tiene la hoja, y esto, son hojas ya más maduras, más coriáceas. Y si podéis apreciar aquí, no sé si se ve el puntero, pues el nervio central sinuoso, y es destacable los nervios secundarios que tienen un ángulo marcado y que llegan al extremo o al margen de la hoja, que en la encina, sin embargo, no llega. Es una de las características que lo puede diferenciar morfológicamente. Hablaba un poco de la coloración de la hoja y he puesto esta foto que está tomada el mismo día, hace ya unos años, de la foto de inicio, en dehesas cercanas, aquí en Becerril de la Sierra. Aquí podemos ver un gran alcornoque, aquí otro más pequeñito y aquí delante una encina. Y todo esto de adelante son enebros, el Juniperus oxycedrus. Si os fijáis y percibís un poco la tonalidad, cómo cambia de los verdes, el alcornoque tiene un verde oscuro, que os decía que es lustroso, la encina tiene un verde un poquito más glauco, más azulado, y sin embargo el enebro, que así de primeras es un verde amarillento, verde tirando a amarillento. Esta tonalidad me ha servido también para localizar muchos alcornoques desde lejos, o sea que se intuyen que no son encinas y son alcornoques. Respecto al porte del alcornoque, he querido poneros estas fotos de alcornoques bastante singulares y, algunos singulares como este de Romanillos y algunos muy notables como estos de abajo que son hechos en el Parque Las Presillas en Alcorcón, este de Torrelodones.
Pues el alcornoque, por lo general, en deporte natural tiene un fuste recto de 4 o 5 metros, donde empieza su copa, que si bueno, el alcornoque está solitario, que es muchos de los casos de la Comunidad de Madrid, forma copas muy aparasoladas y muy globosas. Sin embargo, bueno, luego hay otros alcornoques que sí que, sobre todo en masas mixtas o en masas más densas, tienen portes un poquito más alargadas. Esta es una foto de un alcornoque en los viveros de Casacampo, que bueno, en realidad posiblemente en su día conviviera con más encinas, un bosque más denso, pero bueno, es un alcornoque que seguro que ha sido podado y luego tiene bueno, un atrincheramiento en la copa y no se ha librado de los nidos de las cotorras argentinas, que si se ven aquí en la copa bueno, 2 nidos. Y tiene gran altura, mirar aquí las personas, pues fácil tiene unos 14 metros este alcornoque. Y de porte muy, muy aislado. Como todo alcornoque y de la familia de las fagáceas del género Quercus, pues su fruto es la bellota. Interesante diferenciar bellotas de otras especies con las que convive, como la coscoja y la encina. Si nos fijamos aquí en la cúpula de la bellota, vemos que la forman unas escamas largas y imbricadas. O sea, las vemos aquí. Y sin embargo, la coscoja son escamas pinchudas y la encina son escamas muy ralas, muy cortas, que prácticamente ni se intuyen, o sea, hay que fijarse bien. Característica también del alcornoque, debido a que la floración, sus etapas de maduración son prolongadas en el tiempo, su fructificación también es prolongada en el tiempo. De septiembre a octubre fructifica las bellotas que se llaman, bueno, son las primeras, son las primerizas o migueleñas, que son las más gruesas, muy válidas para la montanera y aprovechar, bueno, para la fauna y para el ganado, y bueno, para el cerdo ibérico. Y luego, bueno, desde octubre a noviembre fructifican las segunderas o las martinencas, que se llaman también, para San Martín, y de diciembre a febrero las palomeras o tardías. Normalmente tiene edades de fructificación a partir de los 15 años, empieza a fructificar bellota. Y sí que es muy marcada la becería. O sea, cada 2 o 3 años da fructificaciones potentes y otros da muy poca bellota. Sí que es verdad que hablando del alcornoque siempre nos viene a la mente pues, el corcho. Para entender un poco, os he puesto esta diapositiva, una sección del tronco de alcornoque para entender un poco la formación del corcho, de manera así rápida. Bueno, el felógeno, que es esta capa de aquí intermedia, produce hacia el interior un tejido llamado felodermis y hacia el exterior lo que es el suber. El suber bueno, está formado por células que se refuerzan con suberina, que es una sustancia impermeable, y al final la célula se asfixia y muere, y al morir el hueco se rellena de gas y por eso flota el corcho. La verdad que es curioso porque la felodermis del alcornoque permanece activa durante toda la vida del árbol, cosa que en otros árboles no sucede. El corcho de por sí es una adaptación de la especie al clima, un clima mediterráneo seco, a los calores de ese clima, para evitar evapotranspiración y sobre todo a los incendios. Está demostrado que alcornoques sin descorchar aguantan muy bien los incendios. Ya si, bueno, alcornoques como estos de la foto descorchados, si hubiera un incendio, sí que tendrían daños graves. La extracción del corcho, que normalmente se llama la saca de manera tradicional o de escorche, pues se hace de manera normalmente artesana. Ahora últimamente hace años se están usando también maquinaria, ¿no? el hachuela típico, y es un trabajo bastante duro y laborioso que se suele hacer pues, cuando el felógeno está más activo, que es en verano o a finales. Ahora empezaría en julio, agosto a hacerse los descorches. Para que sepáis un poco producciones del corcho en el mundo, pues los portugueses producen el 50% de corcho mundial y nosotros estaríamos en segunda posición
por decirlo así, con un 23% de corcho mundial. La mayoría de esa producción va a tapones para vino. Sí que es verdad que la calidad del corcho va aumentando según las pelas o descorches que se vayan haciendo. El primer descorche, que es lo que llamamos el bornizo, es de muy poca calidad, y a partir de esos descorches, según hagamos más, que se suele hacer cada turnos de 9-10 años, pues el corcho adquiere mejor calidad para usarlo para estos tapones de vino. Si no, bueno, se puede usar para otros usos en construcción e incluso en la industria del automóvil se está utilizando mucho también. Buscando un poco de información histórica en la Comunidad de Madrid, en el trabajo de Miguel Ayué de 2003, aprovechamiento y conservación de los montes de la jurisdicción de la Villa de Guadarrama durante la segunda mitad del siglo XVI, pues aparecen que en esas zonas había masas o pies que hoy actualmente están desaparecidas en zonas de Cercedilla o Guadarrama. Y es curioso que también había normas para las podas y cortas del Alcornó, que había penas de 2.000, 3.000 maravedís por podas mal hechas o, vamos, había unas sanciones severas en aquella época. Y sí que es verdad que también había una gestión del corcho para las colmenas, que se utilizaba muchísimo el corcho para las colmenas aquí en la Sierra de Madrid. Esta foto está hecha en el año 97 de uno de los últimos descorches de la Sierra de Hoyo de Manzanares, que mirad la cantidad de corchos que se sacó. No sé deciros a la cuánta, pero es curioso la foto. Y bueno, actualmente sí que se está utilizando en estos montes para las colmenas una producción apícola. Descorches así en la Comunidad de Madrid, pues los últimos más importantes se hicieron al final del siglo XX. En el Monte del Pardo, el último descorche que se hizo fue en el año 87 y a posteriori entró un plan de protección medioambiental que ya no permitió el descorche. Sí que podas para combatir plagas o podas de mejora de la masa, pero no se permitió el descorche. Y sí que actualmente en Hoyo de Manzanares o Rozas de Puerto Real y Torrelaguna, en esos alcornocales sí que se está haciendo algo de descorche. Pero vamos, es muy, muy puntual. Esto es un cartel que me resultó curioso en el año 2015, en la finca de la Ladera de los Picazos de Hoyo de Manzanares, pues unas visitas guiadas a ver el descorche. Tenían un precio y te hacían una visita pues, de una manera educativa para ver cómo se hace ese aprovechamiento tradicional. Y bueno, la verdad que me parece curioso, y si veis esta foto que puede recordar Andalucía, lo de Juego Extremadura, pues es en esa Sierra de Manzanares, cómo se hizo el descorche, que es como se hace en muchos sitios, utilizando burros, por lo inaccesible de los terrenos. Y la verdad que es curioso de ver. Esto se hizo hace pocos años, en lo que os decía, en 2015. Bueno, volviendo a la diapositiva primera, ¿por qué os hablo de distribución ecología micoflora asociada a la Comunidad de Madrid? Bueno, el Alcornoque en la Comunidad de Madrid. Pues porque en su día realicé el proyecto fin de carrera sobre algo parecido. O sea, el proyecto se tituló Distribución, Ecología y Propuestas para la Gestión y Conservación del Alcornoque en la Comunidad de Madrid. Resumiendo el proyecto un poco para que lo tengáis en cuenta, lo sepáis, pues teniendo también en cuenta que el alcornoque es una especie escasa en la comunidad y está catalogada como interés especial, pues era necesario ver la distribución real que tiene esta especie, analizar la ecología también de esta especie. Y luego, bueno, también hice un trabajo de posibles áreas de posible utilización para repoblaciones, incluido un plan de repoblaciones, y propuse medidas para su conservación y mejora pues frente a plagas y otros factores. Como conclusiones del proyecto, pues es interesantes.
El alcornoque ocupa aproximadamente muy poquito, es la verdad que son masas realísticas, pero tiene ahí gran importancia, un 0,5% de la superficie forestal de la Comunidad de Madrid. Y está presente en un 13% de los municipios. Realicé un mapa de distribución actual con más de 50 localizaciones. 10 de ellas nuevas, no estaban ni citadas ni en bibliografías, ni en conocimiento de agentes forestales, ni inventarios que pude ver. Y delimité aproximadamente 2.600 hectáreas en las que hay una presencia de alcornoque de pues, unos 70.600 pies de diámetro normal, mayor a 10 centímetros. Sí que es verdad que ese alcornoque forma muy poquitas masas puras, excepto en zonas como Rozas de Puerto Real. Siempre va asociado a masas de encina, en masas mixtas, o en golpes en rodales, o incluso pies de gran porte, como las fotos que puse anteriores, pies aislados. Bueno, los datos que pude sacar son datos superiores al mapa forestal, el mapa de terrenos forestales de Madrid, que únicamente decían que eran 543 hectáreas, o el segundo inventario forestal nacional, que decía que era 35.000 pies de diámetro normal mayor a 7,5. Interesante y muy importante, el alcornoque tiene un marcado carácter realístico, una ecología singular, fuera de sus óptimos. E incluso existen masas a casi 1.300 metros de altitud, que serían las de mayor altitud de toda la península, y bueno, concretamente en Hoyo de Manzanares, que serían estarían muy igualadas a las de Granada. Y luego, bueno, la importancia sobre todo del gran poder de adaptación y las características genéticas únicas que puede tener la especie en la comunidad. Y bueno, esto es un poco, teniendo en cuenta todo esto, pues sería necesario un plan de actuaciones, seguimiento de conservación de esas poblaciones, incluso ampliación de las fuentes semilleras actuales y aumento de repoblaciones con esta especie. Centrándome ya en distribución del alcornoque, pues os comento las conclusiones que he podido sacar. Centrándonos un poco a nivel mundial, el alcornoque se distribuye, su distribución es básicamente en la cuenca mediterránea occidental. Si veis aquí el mapa, esto sería todo el mundo, pues únicamente se encuentra el alcornoque en esta zona. Aproximadamente son unos 2,5 millones de hectáreas, pero sí que tiene un área potencial mayor, de unos 20 millones de hectáreas. De hecho, se han intentado introducir en Japón, en Australia, incluso se han hecho estudios en Estados Unidos, donde existen posibilidades de introducir alcornoque en 800 lugares, o sea, en 800 sitios óptimos, incluso en otras zonas del mundo se han intentado introducir. Si hacemos un zoom a esta cuenca mediterránea donde se distribuye el alcornoque, vemos que las mayores masas se encuentran en el país vecino, que es Portugal. Aproximadamente unas 670.000 hectáreas. En alcornoque, que sería un 32% de la población que hay en el mundo, de alcornoque. España, sin embargo, tendría unas 500.000 hectáreas, sería un 27% de esa población, y luego, bueno, le sigue Argelia, toda esta zona de aquí, Marruecos, interesante las zonas de Francia, y también en Italia, en todo este mar Tirreno, en las islas de Córcega, Sicilia y Cerdeña. Centrándonos ya en lo que es en España, la verdad que su distribución es por casi todas las provincias. Sí que es verdad que si empezamos por la zona noroccidental, recibe influencia atlántica en las zonas de Galicia, entra aquí por la zona de Asturias, Cantabria, todo este sector de la zona de Cataluña, nororiental,
que hay masas de gran valor, incluso en Menorca, y luego, bueno, por prolongación natural, en Castellón y en Valencia existen también masas. Incluso en las zonas de Carrasco y en Murcia, y ya entrando en Andalucía y en Extremadura es donde se encuentran las masas de mayores poblaciones y de mayores superficies. Teniendo en cuenta esta leyenda, no le hagáis mucho caso, en realidad lo verde serían masas puras de alcornoque y los otros colores serían alcornoque en masas mixtas, ¿vale? Para que lo entendáis. También hay, bueno, dicen que presencia en Canarias, pero está comprobado que es introducido. Hay estudios en los archivos de Simancas y tal que cuentan que se aprovechaba el corcho ya hace muchísimos años, pero sí que lo introdujeron en las Islas Canarias. Por eso aquí no figura. Haciendo un zoom a este mapa que bueno, pude elaborar, como fue el mapa forestal de España, haciendo un zoom en la Comunidad de Madrid, pues vemos que su distribución es esta, de aquí. Y bueno, en el proyecto pude matizar y hacer muchas visitas de campo y hacer una distribución del alcornoque muchísimo más detallada, marcando rodales con GPS, pies y masas con posibles presencia del alcornoque, que sería esta de aquí, que vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad. Esa distribución, lo que os comentaba antes, el alcornoque en la Comunidad de Madrid se encuentra en más de 50 localizaciones, en 24 municipios. Los más importantes serían Rozas de Puerto Real, Hoyo de Manzanares, Collado Mediano y Torrelaguna, y alguno más. Aproximadamente se han estimado más de 70.000 pies de diámetro normal de 10 centímetros. Sí, curioso que se han encontrado, bueno, pude encontrar 8 mestos, que es el híbrido de encina y alcornoque. Hoy en día están catalogados 12 árboles singulares, 12 alcornoques singulares en la Comunidad de Madrid. Y en el proyecto pude ver alcornoques y catalogarlos como notables por el porte que tienen majestuoso. Centrándome ahora en las características ecológicas del alcornoque en la Comunidad de Madrid, pues vamos a hablar un poco de esas características. A ver si... Bueno, respecto a la altitud, normalmente se encuentra en el alcornoque en esta franja amarilla, que sería el piso supramediterráneo inferior, entre 800 y 1.300 metros de altitud, y otra gran parte de ellos en esta franja de color verde clarito, que sería el piso mesomediterráneo superior, a unos 600-800 metros de altitud. Huyendo un poco del frío continental de aquí de Madrid, pues se encuentra sobre todo en zonas de pendientes de orientación en laderas y roqueros protegidos, en zonas de solana con orientación sur-suroeste. Y a pie de esas zonas protegidas, en zonas bajas de suelos profundos y aireados, también se encuentran bastantes alcornoques. Las precipitaciones medias anuales, pues aproximadamente el óptimo en la comunidad rondan desde los 650 a 900 milímetros, encontrando las mínimas precipitaciones en la zona centro, aquí en el municipio de Madrid, en Puerta de Hierro, y las máximas en la Sierra de Hoyo de Manzanares, de más de 1.000 milímetros de precipitaciones medias anuales. Como temperatura media anual, el alcornoque ronda aproximadamente el intervalo de 17-20 grados centígrados, y los fitoclimas en los que se encuentran son pues de los nemoromediterráneos genuinos, el sexto cuarto sub 1, con heladas mayores a los menos 7 grados y precipitaciones inferiores a 750 milímetros. Y también en el fitoclima nemoromediterráneo genuino, sexto cuarto sub 2, donde las precipitaciones serían algo mayores, de 150.
que son estas franjas de aquí, aquí en la leyenda lo podéis ver, estas franjas que son la verde y la azul. Las localizaciones serían los puntos rojos. Y luego, bueno, encontramos el fitoclimas también mediterráneos genuinos. El cuarto sub 3 y el cuarto sub 4, que serían las zonas naranjas y las zonas amarillas, de aquí del plano. Interesante en la litología, los suelos. Hemos dicho que es calcífugo y la mayoría del Alcornoque aquí en la Comunidad de Madrid pues, se encuentra en zonas graníticas, en granitos biotíticos y leucocráticos. Interesante las zonas estas en marrón de Torrelaguna y el Atazar, que se encuentran sobre pizarras y cuarcitas. Y también interesantes todas estas zonas que se encuentran aquí en naranja en el plano, que serían zonas de la Campiña de Madrid, zona del Pardo, por ejemplo, aquí en Boadilla, que serían arcosas ocres claras, todas derivadas de la desintegración de la roca granítica de la sierra. Y muy interesante la localización de aquí de Arganda del Rey, que se localiza en lo que llaman el páramo calizo y yeso, que realmente la ubicación exacta de los alcornoques está en unos depósitos fluviales de carácter silíceo, ácidos. Respecto a la sociología vegetal, pues bueno, voy a haceros como un pequeño recorrido también de distribución y os he querido poner más fotos para no hacer tan aburrida la charla. Y por lo general el alcornoque se encuentra asociado a encina, que podríamos catalogarlo como alcornoque continental con encina. Otras localizaciones serían alcornocales con influencia lus-extremeña, alcornocal con coscoja, y luego otras ubicaciones más puntuales que serían alcornocal en fresnedas, vaguadas y en roqueros. Empezando por los primeros, sociología vegetal, en el caso del alcornocal continental con encina, el encinal carpetano, pues ese alcornocal sería el de todo el sector norte y centro, pues de Hoyo Manzanares, Collado Mediano, El Pardo, Torrelaguna, La Cabrera, todas esas zonas se considerarían dentro de este alcornocal con encinar carpetano. Esta foto es de la dehesa de Valgállego, aquí en Torrelaguna, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues vemos aquí una foto en la cual existen alcornoque y encina de manera, bueno, formando bosques mixtos, sobre todo en la zona de los tomillares, de las fincas tomillares en Torrelaguna, sobre suelos de pizarra. Aquí en primer plano vemos encina y esta copa de aquí, también más oscura, es un alcornoque majestuoso, que está considerado, catalogado como alcornoque singular, que es el alcornoque de Valgállego, que mirar el porte que tiene, pues espectacular, unas copas globosas impresionante, un tronco que se bifurca en dos de gran tamaño, y además de mezclado con encina, se encuentra también mezclado con el enebro de la miera, el Juniperus oxycedrus, como indicativo de la continentalidad. También aparece, no sé si veis aquí en la foto, un Quercus pyrenaica, un rebollo, Cistus ladanife, la Jara pringosa, e incluso en algunas zonas aparece el Cistus albidus, que aquí en la foto se puede ver, la Jara estepa, que estaba en flor, en la visita, que es esta flor rosa, indicativo de suelo un poquito más neutro. Interesante también las zonas del Atazar. Esto sería el pantano del Atazar, pues aparecen unos golpes de alcornoque en estas laderas de Solana, aquí donde la estoy señalando con el puntero, esto sería el pueblo, pues la parte aquí superior. Aparece, bueno, un golpe muy pequeño de unos 30 pies aproximadamente en esas laderas, que serían estas de aquí. Está hecha con zoom la foto, pero se aprecian aquí alcornoques que la verdad que están muy retorcidos, de poco porte, por la pedregosidad del terreno, los vientos, y sí que bueno, se encuentran
asociados a Quercus pyrenaica, algo de encina y tomillares, jarales y algunas otras arbustivas. Más interesantes por la cantidad de pies que hay es esta fotografía de aquí, que es la Sierra de Hoyo de Manzanares, que aproximadamente hay, pues, o sea, hay miles de alcornoques, unos 3.000 o más pies de alcornoque en esta sierra. Si hacemos un zoom a mitad de ladera, vemos aquí cómo la corteza blanquecina, ese corcho, pues llama la atención a la hora de reconocerlo. Y bueno, está mezclado sobre todo en masas mixtas con encina. Sí que en algunos puntos llega a formar bosquetes de masa pura. O sea, son la verdad que interesantes también lo que la exposición trata micológicamente hablando. Haciendo otro zoom un poquito más, pues vemos aquí un alcornoque, aquí una encina de menor porte y el sotobosque pues, de jara pringosa, la jara de Cistus ladanice. A los pies de esa sierra, en zonas un poquito más protegidas de roquedos, pues aparecen alcornoques de mayor porte como este de la fotografía. Este también en el Parque de la Cabilda y en Hoyo de Manzanares, que es un parque o un rodal que se utiliza como fuente semillera aquí en la Comunidad de Madrid. Y según bajamos de la Sierra de Hoyo de Manzanares por la rampa de Torrelodones hacia la Campiña del Pardo, que esto sería el embalse del Pardo, se ve aquí al fondo las torres de Plaza de Castilla, de Madrid, pues también encontramos golpes de alcornoque o pies aislados de gran porte. En la zona del Pardo, que sería la fotografía, como inventariados aproximadamente, o como datos, hay aproximadamente unos 12.500 pies de alcornoque en las zonas de las lomas del Corcho, la Fuente del Corcho. También los topónimos hacen alusión pues, a la presencia de ese alcornoque. La mayoría forma bosquetes o masas mixtas con la encina, ¿de acuerdo? Aparecen en esa zona del Pardo pues, alcornoques de este porte. Muy bonito, se ve aquí que ha sido descorchado, pues posiblemente hace lo que os decía, 40 años, y algunos de gran porte, otros de menos porte. Aquí encontramos también pues, esta fotografía, los pies, esos fustes rectos descorchados de hace ya años de alcornoques. Y aquí, bueno, paralelos aquí a esta tapia, pues la verdad que buscando un poquito zona evacuada hay bastante alcornoque en esas zonas repartidas del Monte del Pardo. Como, bajando un poquito ya del Monte del Pardo hacia la Comunidad de Madrid, aparecen alcornoques dispersos por lo que es Madrid, el municipio de Madrid. Este sería un alcornoque, es alcornoque singular en la Comunidad de Madrid, que es el de Arroyo del Fresno, en la calle Herrera Oria. O sea, perdón, es el alcornoque de Herrera Oria, que está catalogado como singular. Y en todas estas cercanías, pues de Arroyo del Fresno, e incluso aquí alguna otra fotografía que os pongo del campo de gol de Puerta de Hierro, aparecen también gran número de alcornoques. En este campo de gol pude más o menos inventariar pues más de una centena de alcornoques. Algunos con unos portes majestuosos y otros ya pues se les ha tratado un poco con podas bastante más agresivas y tienen un porte pues, que no corresponde al de un alcornoque natural. Centrándonos en los segundas, lo que he catalogado como alcornoque con influencia del uso extremeña, de encinar con galaperno, pues se centrarían esos alcornoques en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. O sea, perdón, suroeste. ¿De acuerdo? En toda esta parte de Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, aparecen grandes masas de alcornoque. Aquí tengo algunas fotos. Pues esto sería el embalse de San Juan. Y por aquí en estas laderas pedregosas pues aparecen alcornoques
masa mixta con encina y con el pino piñonero, que también es autóctono de esta zona. Haciendo un zoom a esas laderas, pues esta parte de aquí se ve muy en chiquitito, pero bueno, ya os digo yo, son alcornoques y según bajamos pues hay pino y alcornoque y también encina. Interesante el porte que toman, pues un poquito más aislado, porque son masas densas de pino, encina, lo que os decía, y la asociación de vegetación que la acompaña. Está la Pistacia terebinthus o la cornicabra, la Genista falcata, Cistus albidus, que indican pues esa influencia al uso extremeño. Muy interesantes, esto sería una fotografía de la zona de la finca del Hoyo de las Rozas de Puerto Real, donde se puede decir que existen las únicas masas puras de alcornoque en la comunidad. Existe también mucho pino, hay pino piñonero y muchísimo pino resinero, que prácticamente hay zonas que es impracticable por la regeneración que está teniendo, y existe algún alcornoque como el de la foto, que está también catalogado como singular. Y esto, bueno, os pongo aquí las dimensiones de la finca, que serían aproximadamente unas 1.500 hectáreas, separadas en todos estos rodales, y la presencia del alcornoque está sobre todo en la parte central. Existe en toda la finca, pero sobre todo en la parte central. Según inventario por muestreo sistemático, podrían existir unos 67.842 pies de alcornoque. Otras localizaciones en el sector sureste de la Comunidad de Madrid sería el alcornocal asociado a la coscoja, al Quercus cocífera. Muy interesante, pues porque en esas zonas son suelos de yesos, zonas de vegetación también muy interesante, pero sí que bueno, el alcornoque está en lo que os decía, depósitos fluviales de carácter silíceo. Esto es una foto de los rodales que hay en esta zona de Arganda del Rey, que aproximadamente también hay una centena, pues estos serían los alcornoques que hay. Luego esto más clarito, la tonalidad son el Quercus cocífera, la coscoja. Si veis aquí en la foto aparecen también los espartos, el Stipa tenacissima, la salvia lavandulifolia, y bueno, los alcornoques de esa zona suelen tener el porte como el de la fotografía esta de la parte de abajo. Y la mayoría están sin descorchar. Luego ya otras localizaciones pues serían alcornocal que existe aquí en la Comunidad de Madrid, en zonas de fresnedas, vaguadas y roquedos, que serían ya zonas muy puntuales, de pocos pies o pies prácticamente aislados. Os pongo aquí alguna fotografía del arroyo de Molino de la Hoz, donde los alcornoques están prácticamente pegados a los arroyos, compartiendo hábitat con salis, con sauces, chopos, fresnos, sotobosque de zarza. Y luego interesantes también los alcornoques que hay dispuestos en roquedo, siempre orientados al sur y protegidos. En la zona, bueno, esta de la sierra, esto sería la parte del Yelmo, no sé si lo veis aquí en la fotografía, este zoom, el pantano de Santillana, y haciendo el zoom vemos aquí puntitos más oscuros, que algunos de estos puntitos son alcornoques que están en esos roquedos, y la verdad que o sea, es impresionante verlos cómo se pegan a la piedra granítica. Al mirar esta foto, las raíces prácticamente se solapan al granito y están ahí perdurando, y algunos como este de aquí, que es el alcornoque del bandolero, que fue catalogado singular en 2015, pues tiene un porte increíble e incluso da una bellota que es dulce, es comestible, o sea, muy dulce. Yo la he llegado a probar y es rica. Mirar esta otra fotografía,
pues impresionante el alcornoque, que prácticamente de algún depósito de tierra que existe aquí es donde empezó a crecer y ha cogido unos portes increíbles en esos roquedos. Esta otra foto de aquí, esto sería en la parte de la Cabrera, en Valdemanco, cerca de la Cabrera es Valdemanco. Pues esto de aquí es un alcornoque, que es esta otra fotografía, subido aquí también en una roca granítica, en un bolo granítico, y esto sería un Quercus pyrenaica y aquí una encinita. Y luego todo el sotobosque, lo que deja de pedregal, pues es el Cistus lalanífer o la jara pringosa. Un poco centrándonos en la micoflora asociada, no sé, más o menos, yo creo que voy bien de tiempo, pues dado que las masas de alcornoque en la Comunidad de Madrid, masas puras, hay pocas, suelen ser la mayoría masas mixtas, pues sí que he podido encontrar en esas masas mixtas algunas especies características de encina alcornoque. Pues he puesto algunas, que como estas de aquí. Micoflora asociada a las masas mixtas de encina alcornoque, pues están, por ejemplo, el Lecinellum lepidum, el antiguo Lecinum lepidum, comestible bastante aceptable, le llaman el faisán. Luego el Gyroporus castaneus, que no es muy abundante, o por lo menos yo no lo he visto mucho en la Comunidad de Madrid, en algunas zonas de alcornoque encina lo he llegado a ver. Característica también de esos hábitats, la Ganoderma, la especie lucidum, que tiene un pie bastante largo y esos colores lacados rojizos tan bonitos, y muy abundante el Pitocibe giba, súper abundante, formando pues, corros de brujas, y bueno, esa forma que tiene embudada y láminas blanquecinas muy decurrentes, el pie con color o con el sombrero, y lo que os digo, súper abundante. Interesante, pues estas dos amanitas. Cerca de, pues eso, de pies de alcornoque, y había también presencia de encina, pues encontré varias amanitas. La del centro es otra diferente. Bueno, esta y esta de aquí, las de los extremos, que corresponderían a Amanita verna, variedad verna. Y esta del centro, Amanita verna, variedad de cipias. O sea, ¿cómo lo pude determinar? Pues con los reactivos. Según Gonzalo, que nos dio una clase magistral hace poco aquí, pues usando reactivos podemos salir de dudas de qué especie puede ser o no. La Amanita verna, la variedad verna, no reacciona al hidróxido potásico, y la variedad de cipiens sí que tiene una reacción positiva. Pues en campo a mí me parecían la misma especie, sí que esta estaba un poquito más apartada, y bueno, haciendo esta prueba pude determinar pues, que eran dos variedades diferentes. ¿De acuerdo? Interesante, porque yo creo que las máximas recolectas en la sociedad suelen ser en la zona sur de Villa del Prado, y estas son en zona norte, en zonas bastante umbrosas y hechas en primavera, que es cuando suele crecer. Esta manita, bueno, que es una manita tóxica, de gran volva, es aciforme y completamente blanca. La verdad que interesante. Y por eso la he querido poner. Ya asociada al alcornoque, esa micoflora, pues la mayoría de las especies las he encontrado, para poder determinar que son de alcornoque, pues sobre madera o en la misma base de alcornoques de rodales donde no había encina, o sea, de rodales puros. Algunas de esas especies, pues por ejemplo el Trichaptum biforme, que es un hongo yesquero chiquitito, que bueno, forma estos tejadillos y tiene el sombrero zonado, muy velloso, y muy llamativo la parte del himenóforo, que es de ese color violáceo cuando está fresco, porque luego se queda mucho más apagado cuando se deseca el carpóforo, pero muy llamativo, y una especie muy bonita, no solo de alcornoque, pero muy típica en alcornoque, sobre madera de alcornoque. Otra especie interesante
pues el Lentinus strigosus, también una especie para mi gusto muy bonita por esas coloraciones violáceas que tienen las láminas. Si vemos, bueno, la parte del sombrero, la parte de la cutícula es una cutícula hirsuta con muchos pelos. Si vemos aquí son pelos erectos y el margen del sombrero es un margen revoluto hacia adentro que contrasta pues, con esas láminas que os decía que en estado fresco, o sea, cuando tienen la humedad óptima y en ejemplares más jóvenes suelen ser violáceas de gran potencia. O sea, de láminas muy decurrentes y una especie saprófita muy curiosa. Otra bastante, yo creo que en la Comunidad de Madrid rara, es el Hygrophorus personi. Esta foto, bueno, me la ha cedido Felipe Hidalgo, un compañero y amigo. La verdad que la que tenía yo era un poquito mala. Pues bueno, el Hygrophorus personi sí que cuando lo recolecté creía que eran incluso Cortinarius trivialis, porque tiene cierto parecido, pero bueno, si nos fijamos bien, como Hygrophorus que es, tiene la cutícula higrófana muy viscosa, sus láminas, que son en este caso blanquecinas, muy separadas, el pie bastante alargado con esta ornamentación de escamillas que tiene de color un poco oliváceo, amarillo oliváceo. Es una especie comestible, pero poco abundante. Vamos, aquí en la comunidad, en Extremadura y en otras zonas de Alcornoque, posiblemente es mucho más abundante. Un poliporáceo de más especies, no solo de Alcornoque, pero que lo he encontrado en Alcornoque, sobre todo en primavera, es el Polyporus arcularius. Es, esta seta muy curiosa también y bonita por ese himenóforo formado pues, por estos poros angulares, esos son muy llamativos, de sombrero muy velludo también, y que con la edad va oscureciendo, volviéndose pues como la fotografía de aquí de la parte inferior, de colores un poquito más anaranjados. Esto está un poquito más seco al ser en primavera, pues toma esa coloración. Un Lactarius, que bueno, ahora es el género Lactiflus, es el Lactarius rugatus, que también lo he encontrado en Alcornoque, que como buen Lactarius, pues bueno, al hacerle un corte en sus láminas se agrega un látex, en este caso blanquecino, muy llamativa la cutícula de color prácticamente naranja ladrillo, que con la madurez pelada en el margen sobre todo, forma, aquí algo se ve, unas pequeñas arrugas que le dan nombre, lo de rugatus. Y bueno, es un Lactarius comestible de sabor algo que recuerda al fruto seco y de olor llamativo que huele un poquito como a las alcachofas. La verdad que es un Lactarius que al tener látex blanco, pues la gente que los recolecta setas, cuando ve el Lactarius de látex blanco normalmente los desecha, pero bueno, en este caso es un Lactarius comestible. Otra especie encontrada sobre ramas muertas de Alcornoque es la Apalopilus nidulans, o Apalopilus rutilans, que le decían antes. También una especie medianamente común sobre Alcornoque, que de joven toma coloraciones canela y según va envejeciendo toma unas coloraciones un poquito más rosáceas. Y es un honguito muy ligero que recuerda bueno, como una espuma, tiene unos poros bastante abiertos y también de color rosáceo. Para saber o salir de dudas de qué es esa especie, pues también se puede usar el hidróxido potásico, echándole una gotita a cualquier parte de la seta del carpóforo, pues toma una coloración muy llamativa de color violáceo, como indica aquí en esta foto.
Interesante esta especie de rúsula, la rúsula werneri, que bueno, he podido recolectarla un par de veces, pero bueno, no es, la verdad que ha sido un poco pues en visitas maltrechas, de esto que no vas a ver alcornoques, que de repente pasas a verlo y vas prácticamente sin cámara, con el móvil de un amigo. Y esta foto, pues gracias a Gonzalo por la cesión y también por la ayuda en una sicata que tengo de la microscopía que le pude hacer. Y bueno, es una rúsula que con estos colores, encontrada bajo alcornoque, de colores cremas, un poquito más ocráceos en el sombrero, que se deprime aquí en la parte central, de carne maciza, de láminas en la juventud blancas, y como su esporada es amarillenta, pues se tornan amarillentas con la edad. Otra especie prácticamente pues, de alcornoque únicamente es el Dinopilus subiris, encontrada también en ramas muertas de alcornoque. Su coloración anaranjada y tanto de la cutícula del sombrero con esas fibrillas que se convierten luego en escamas según va secándose, y sus láminas muy prietas, también anaranjadas, con este anillo poco cortinoide, pues la verdad que es fácil de determinar. Otra especie encontrada es este hongo yesquero, Linonotus hispidus. Bueno, estaba sobre este ejemplar de alcornoque, que en este monte, que es el monte de Monreal, en Villaviciosa de Odón, tuvo que haber un incendio. Es un alcornoque que está debilitado, como muchos de los que hay alrededor, y aparecía pues este hongo yesquero, que si nos acercamos vemos el porte globoso, prácticamente sin pie. Y bueno, haciéndole microscopía, pues vemos que en la parte del pilio no se encontraban setas, y se ha determinado pues, como Nonotus hispidus, que es un yesquero que aquí en las fotografías se aprecia de color parduzco, un poquito más claro cuando es más joven, pero según va creciendo, porque es un yesquero anual, va cogiendo tonalidades muy oscuras, casi negras, en la parte superior del carpóforo y también en la parte inferior de los poros. Tiene tubos muy gruesos de este color anaranjado, incluso amarillento a veces, que se van oscureciendo por el color ese que tiene la espora. El Inonotus provoca chancros en los árboles, en este caso en los alcornoques que lo he podido encontrar, degradando por la parte central del árbol, del duramen. Y interesante pues, para la fauna que lo aprovecha, como los pícidos, bueno, el Picus arpei o el Dendrocopus major, el pájaro picapino, pues normalmente aprovechan los huecos o la debilidad que le causa el hongo al árbol para anidar. Otra especie sobre madera de alcornoque también suele ser común en otras especies, no solo en alcornoque, es el Plutus petasatus. Esta foto me la ha cedido Pablo Pérez Daniels, porque bueno, la que tenía yo era de estos ejemplares bastante deshidratados al encontrarlos en primavera. Y es un Plutus que la verdad que en tiempo lluvioso pues, tiene cierta viscosidad en el sombrero, estas fibrillas radiales, de colores pues, un poquito canelas, las láminas muy quietas, blancas, que se van volviendo rosadas por el color de la espora que tienen los Plutus, y de pie bastante largo, de color también blanquecino, como las láminas al inicio. Muy abundante la auricularia Auricula ayudae en ramas caídas, en pies decrépitos, súper abundante en todos los alcornocales o alcornoques que he podido visitar. Pues es un saprófita pues de ramas caídas, con esta forma típica de oreja, prácticamente textura gelatinosa, de colores marrones que se van oscureciendo según se deshidratan, como en esta otra foto. Y
también comestible. Bueno, yo hablo de comestibles porque a veces, si es muy abundante, sí que se puede llegar a recolectar para comer. Otra auricularia, la auricularia mesentérica, también encontrada en alcornoques decrépitos, pues es esta de aquí, que al contrario del anterior, forma una masa un poquito más densa, ya la forma de orejas se intuye menos, tiene lo que es la parte superior del carpóforo muy velludo, de colores marrón pardo, con muchos pelos, muy hirsuto, y la parte inferior tiene estos pliegues que recuerdan a un intestino, que por eso lo de mesentérica. Es fácil de determinar y también se aprovecha de ramas o tocones de alcornoque. Otra especie que también es muy abundante, la Visconnausia mediterránea o Lipoxylon mediterraneum, es un ascomiceto que provoca el cancro carbonoso en ramas de alcornoques o en pie de alcornoque. Vemos aquí la parte esta subcortical, que es una parte negruzca, que sería lo que es el estroma, y si hacemos un zoom, vemos ese estroma con estos puntitos que se intuyen aquí, que serían los peritecios por los cuales el hongo provoca ascosporas, o sea, disemina sus ascosporas. Normalmente suele ser un hongo endófito en el alcornoque, y cuando el alcornoque sufre estrés o debilidad por ya sea cambio climático, sequías, incluso Phytophthora, otros hongos de raíz, empieza a aparecer, a fructificar y a formar esos cancros carbonosos que se llama, y por lo general se disemina por el viento o por insectos. Esto, bueno, no está muy claro por el género Cerambis. La verdad que en las zonas que he ido, sobre todo en esta época que empieza el verano, son muy comunes de ver el Cerambis cerdo, y se encuentran sobre todo caídos, bueno, muertos en el suelo. Y bueno, que también provocan estas galerías. Pues posiblemente esas esporas también las transmita este insecto. Se puede considerar un hongo pues, endémico de los alcornocales. Y bueno, no es exclusivo del alcornoque, pero es muy abundante. Y sobre todo de alcornoques o alcornocales en fases pues, de degradación. Mirar este alcornoque, pues aquí como aparecen estas partes subcorticales, ese cancro carbonoso, por aquí también, y bueno, está prácticamente es un alcornoque decrépito muerto prácticamente. Hay autores que lo clasifican no como parásito, sino más como saprófito a este hongo, pero sí que es indicativo de, por lo que os comentaba antes, de debilidad de la masa. Esta otra foto pues, es de Hoyo de Manzanares, este alcornoque que hace años era alcornoque singular, mirar cómo acabó, pues murió prácticamente por varios factores. Uno fue el Lipoxylon, posiblemente la Phytophthora que os comentaba, sequía, y este de aquí al lado, pues si lo veis, va en retroceso totalmente. Y este de aquí atrás también llegó a morir. Otra especie, la Schizophora paradoxa, que bueno, es un corticiáceo que está muy pegado a la madera, y bueno, haciendo la microscopía pues se ha podido determinar que es la Schizophora paradoxa. La verdad que es de un color marfil bastante llamativo y de esos poros laberínticos que en algunos casos se convierten un poco más en aguijón. Y bueno, si no es con microscopía, la verdad que no se podría determinar prácticamente. Muy abundante también el Sterium hirsutum, que es súper común no solo en alcornoque, sino en muchísimas especies. Y asociada al Sterium hirsutum, pues está la Tremella aurantia. Ahí va, he pasado la foto. La Tremella aurantia,
que se considera saprófita de madera muerta y también parásita del Sternum sud. Pues algunas fotos, pues no, yo creo que la conocéis todos, muy común, la mantequilla de bruja que le llaman vulgarmente, de consistencia gelatinosa, ese color amarillo que tiene muy, muy fuerte y que cuando se seca se vuelve anaranjado. Otra especie bastante curiosa, la Armillaria tabestens, es una armillaria de colores anaranjados y fácil de determinar porque es una de las pocas armillarias que no tiene anillo. Y bueno, además de la coloración que tiene, anaranjadas, esas escamas en los sombreros, un pie radicante, láminas algo decurrentes de colores, también anaranjado rosáceo. Y bueno, esta fue una de las fotos que se hizo de un grupo de armillaria que crece en forma fascicular. Con esa se ve aquí la espora blanca en la base de un alcornoque prácticamente decrépito. Este sería la armillaria. Aquí, bueno, un zoom. Este sería el alcornoque donde estaba la armillaria, un alcornoque, bueno, un fuste que está muerto, y aquí en la base es donde se encontraba. En los alrededores, pues había otros ejemplares también prácticamente muertos, posiblemente por la armillaria, porque es un parásito facultativo que, además de saprófito, que suele atacar a los árboles pues en las raíces y en el cuello. Y luego, además de cuando mueren, es saprófito y se alimenta de esa madera muerta en descomposición. Interesante, pues este Pleurotus, que al estar en alcornoque sería del Pleurotus osteatus forma suberis, que lo he podido ver solo un ejemplar en el Monte del Pardo. Pues bueno, fácil de determinar, esas láminas muy prietas, color crema, decurrentes, de pie excéntrico, la cutícula con esas fibrillas de ese color que tienen, bueno, varía un poco según la humedad, pero normalmente suele ser de un marrón tirando a grisáceo, y sí sobre madera de alcornoque. Y otra especie, la Clitocíbula lenta, también sobre madera muerta, ramas caídas de alcornoque, especie curiosa, fácil también de determinar por bueno, el sombrero que tiene color crema con esa ornamentación como escamada, las láminas algo separadas con lamelulas intercaladas color blanquecino y un pie que es más grueso en la parte superior que en la parte inferior. Se va volviendo menos grueso en la parte inferior y en la parte basal se colorea de un color rojizo también característico. Otra especie muy común, en esta foto lo vemos aquí sobre ramas de alcornoque, es la Peniophora quercinia. Es un hongo corticeáceo, fácil de determinar por esas coloraciones que tiene rosáceas, que se van cuarteando y bueno, sobre todo en ramas muertas de alcornoque. Otra especie que he podido ver, el Cerocorticium molare o el Radulomyces molaris, directamente sobre corteza de alcornoque, sobre corcho, pues veis la forma que tiene como de costra adherida a ese corcho, y es hipnoide, tiene estos aguijoncitos que, bueno, haciendo un zoom a lo que es el carpóforo, vemos aquí esos aguijoncitos que son de tamaño medio, aproximadamente pues de 3 tirando a 5 milímetros, y que es muy característico de esta especie. Es como una costra feria que según se va desecando, pues se vuelve más dura y oscureciendo. Suele ser al principio de color crema y luego se va oscureciendo, se vuelve como más amarillenta ocre. Y luego, bueno, por poneros algunos boletus que he podido ver debajo de alcornoque directamente, pues esta especie, gran comestible y de fácil determinación, como es el Boletus aerius,
boletus de carne blanca, el boleto negro le llaman por esa cutícula que tiene algo negruzca, poro blanco que va volviéndose amarillento en la madurez, y ese pie globoso también de color algo marrón. Bueno, había algunos ejemplares impresionantes debajo de, pues de este alcornoque, bifurcado aquí en 3 en la base, y también cerca de este alcornoque, en otro alcornoque de al lado, aparecía el Boletus luridus o el Suilerus luridus, también llamativo por el retículo que tiene en el pie, rojizo, y al hacerle un corte transversal, esa coloración que torna azulada con el poro amarillento que también se vuelve azul, y en la base del pie rojizo vino prácticamente. Bueno, ya quedan poquitas especies, no me alargo mucho más. Otro Boletus encontrado debajo de pies de alcornoque es el Boletus impolitus. Supongo que es el nombre antiguo, ahora no sé, no lo he puesto el nombre actual. Y es un Boletus pues, muy llamativo, sobre todo por la coloración amarillenta de los poros. Tiene pie globoso y si le damos un corte transversal vemos su carne inmutable blanca, pero en la base del pie, que en este caso el pie estaba gusanado, se torna de un color rojizo, incluso si lo olemos huele medio a fenol, huele raro, huele mal, y es fácil de determinar por esas características. Sería comestible eliminando esta base del pie. Yo creo que es Semilectinum impolitum ahora, no me acuerdo exactamente. Y bueno, agradecer, ya con esto termino, agradecer pues, a la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal, a mis tutores Miguel Ayuda Andrade y Javier Zazo, por poder hacer el proyecto que os he comentado, a vosotros la Sociedad Micológica, a Pablo Pérez Daniel por algunas fotos y ayuda en microscopía para determinar algunas especies, a Felipe Hidalgo pues también por la cesión de algunas fotografías de la presentación y la ayuda prestada, y a Gonzalo Sánchez Dueñas pues por la foto de la Russula Werneri y también la microscopía y ayuda que me ha podido prestar. Y bueno, gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, y espero que os haya gustado la charla y que no me haya alargado mucho, porque la verdad que eran bastante diapositivas y no sabía lo que iba a durar. Muy bien, muy interesante, David. Yo creo que se merece un aplauso, ¿verdad? Súper, David. Súper. Bueno, pues espero que os haya gustado un poco, os he dado aquí el tostón de los alcornoques, y la verdad que bueno, son también trabajo de muchos años, porque las visitas de campo pues han sido muchas. Yo creo que han sido más de 70 visitas de campo a todas las zonas durante unos pocos de años. Y bueno, ahora cuando puedo ir a ciertas zonas, pues siempre te das una vuelta a ver si ves alguna especie interesante. Y bueno, tengo más especies que habría que determinar. La verdad es que yo creía que había muchísimos menos alcornoques, ¿eh? Alcornoque, la verdad que hay, o sea, lo que os comentaba, las únicas masas consideradas puras están en el sector suroeste. Pero sí que, si te pones a contabilizar, hay mucho alcornoque distribuido por toda la comunidad. Y algunos impresionantes, algunos muy bonitos. Es un árbol muy bonito, vamos, para mi gusto, es majestuoso, vamos, es el árbol impresionante. El bandolero, el que tú dices, el bandolero, ¿ese es el que está cerca del parking de Canto Cochino? Sí. En la Pediza, justamente. Sí. O sea, subes la zona, bueno, más que el Canto Cochino es el tranco. Espera, mira, subes desde Manzanares el Real. Sí. Hacia arriba, hacia la Pediza, hay un camping. Eso es. Y desde ahí ves el alcornoque. Sí, se ve justo. De ahí. Esa zona, de ahí para la derecha, de hecho se llama el Alcornocal, a toda esa zona de, vamos, si lo veis en plano, el topónimo de esa zona se llama el Alcornocal. No, yo hablo de otro que es... El de las Casiruelas, yo creo que hablas tú. El que está como en una especie de sierrilla que sale del parking de Canto Cochino.
a la izquierda del río. Sí, a la izquierda. Ese es otro alcornoque singular que se llama el de las Casiruelas, que Ese también está catalogado singular, es muy bonito, está en un roquedo y no he puesto foto, pero vamos, no podía poner fotos de todos, he puesto de algunos. ¿Y hay algún alcornoque pequeño cerca? Sí, o sea, en esa zona hay más alcornoques dispersos. Al final no deja de ser pies aislados, rodales. Oye, los de Hoyo de Manzanares son según sales del cuartel en dirección al río. Perdona, Pedro, no te escucho bien. Los de Hoyo de Manzanares, según sales del cuartel de Hoyo de Manzanares, en dirección al río, en dirección a Hoyo de Manzanares, según sales del cuartel. Sí. El Manzanares, esa es la zona, ¿no? Donde están. Bueno, en realidad ahí hay algunos, pero en toda la Sierra de Hoyo, esa creo que se llama Montejido, luego arriba Matalasgrajas, y en el Monte de los Picazos, que es finca privada, ahí hay muchísimo alcornoque. O sea, es una finca que la gestiona Nacho, como yo le conozco, y está haciendo labores de educación ambiental muy buenas, tienen un aula apícola y ahí hay mucho alcornoque metido. O sea, lo que digo, en esa sierra, si no hay 3.000 ejemplares, o sea, el proyecto de ordenación de esa finca lo pude yo ver. Y en la finca en concreto había 2.000 y pico alcornoques, pero en los alrededores hay otros cientos de alcornoques. Sí. Y bueno, la mayoría, pues eso, bosquetes que algunos forman masa pura y asociados sobre todo a encina. ¿Y los alcornoques esos de becerril que has puesto? Sí. ¿Esos por dónde están? Los de Becerril, el sitio exacto se llama Prado del Guerrero. Y están yendo por la carretera que va desde Becerril a Matalpino a mano derecha. Desde la carretera los ves porque tienen algunos un porte increíble. O sea, los ves. Es una zona, lo utilizan para ganado. Es como una zona desada que está el enebro pues creciendo, pero sobre todo lo que utilizan es para ganadería, es como una dehesa para ganar. Sí. Y hay alcornoques, pues no sé ahora mismo la cantidad que hay ahí, pero fácilmente entre 20 y 30 de gran porte. Pues ahí, yendo de Matalpino a Becerril, casi en donde se cruza la carretera de Navacerrada, hay una urbanización, se sale a la derecha y hay un pantano. Y ahí hay unos árboles majestuosos de sabinas. Sabina también. Puede ser. En ciertas zonas que he ido, en el monte de Monreal, que está en Villaviciosa Odón, ahí hay un rodal, o sea, súper denso de alcornoque, también combinado con encina en alguna zona, y aparece el Juniper obturífera, la sabina, que posiblemente sea de plantación forestal, que sea hay algún pie muy grande, y yo creo que los que hay alrededor, más pequeños, son de regeneración natural que ha tenido esa sabina grande a través de la bifauna que normalmente necesita que se lo coma un pájaro para germinar, han salido otros pies. ¿Y hay un embalse ahí, Gonzalo? Ahí. ¿El qué? Hay un embalse ahí en la carretera esa o sea, en el camino de Becerril a Matalpino. Sí, hay que subir Becerril a Matalpino, bastante. Y hay un pantanillo. Ahí la parte de abajo está el embalse de Navacerrada y luego según subes están los de la Barranca. Yo creo que dice el de la Maliciosa. El de bueno, sí, ya sé cuál dices. El que está a pie de la Maliciosa, que antiguamente había un montón de arena delante. No sé si lo llegasteis a conocer. Pues el montón de arena lo quitaron y ese embalse surte a Becerril. Sí. Pero vamos, en esa zona que es un poco más pedregosa hay alguno disperso. Pero los que digo yo de mayor porte están en zonas de pie de monte, o sea, de suelos un poquito más profundos y más llanos. Y tienen un porte majestuoso. De hecho, os he puesto una foto, creo que de la segunda o la tercera, de alguno, y llaman la atención. David, el híbrido entre la encina y el alcornoque, ¿cómo es?
¿El qué, perdona? El híbrido entre la encina. Ah, el híbrido, casi pongo algunas fotos, no quería tampoco alargarlo mucho. El híbrido, la verdad que por hoja recuerda al alcornoque y la corteza no es tan suberosa como el alcornoque, pero sí algo más que la encina. Y la verdad que el más bonito y más representativo que he visto es un Unterrelodones, que se puede visitar, es de muy fácil acceso, que si lo buscáis, normalmente al híbrido le llaman el mesto, podéis ir a verlo. Y la verdad que bueno, el porte no es tan impresionante, también son más jóvenes, pero es el árbol bonito. Pasa como, prácticamente si no te fijas, pasa como una encina. Y luego hay algunos también muy grandes alrededor del embalse La Tazaz. Más o menos he localizado unos 8 mestos y incluso hay algún mesto o bueno híbrido de alcornoque con Faginia, con Quercus Faginia o con la coscoja. Por ejemplo, en el Pardo, en el Monte del Pardo, Baunza data el híbrido yo no lo he localizado, pero dan referencia de que en el Monte del Pardo hay híbrido de alcornoque y coscoja también. ¿Produce fruto? ¿Producen frutos? Producen fruto. O sea, la verdad que el fruto que he podido ver yo no es un fruto que yo creo que no llega a ser muy viable, pero sí dan bellota, ¿eh? Es de poco porte, muy redonditas, así con la cúpula muy grande. La verdad que los que pude ver, de hecho hay uno también en Villaviciosa Odón bastante grande, sobre todo el pie, que yo creo que está podado, sobre todo por el ganado y la zona está muy comido, pero la bellota no es que fuera de gran viabilidad, supongo, por el tamaño que tenía y tal. Sí que en las visitas que he hecho he plantado bellotas de alcornoque, del pardo, de romanillo, y germinan muy bien, ¿eh? Solamente, David, una cosa, como van cambiando algunas especies, ha puesto como Critocibe civa. El Critocibe civa ahora queda solamente hacia el norte. Es la Mediterránea ahora, ¿no? Principalmente a los hayedos. Y al que está en Quercus iles, Quercus suber, es el Critocibe mediterránea, vale, o Infundibulicibe. Vale. Mediterránea. Entonces, ese sí que el civa no puede ser. O sea, no puede ser, vale. Queda ya relegado a los hayedos al norte. Ajá, sí, por distribución, ¿no? Lo asocian más a hayedos del norte. Eso es. Ajá. Lo demás. Sí, pues, lo desconocía. Yo siempre que lo veo, los italianos. Antiguo, ya no te actualizas y lo das. Sí, antes lo dábamos siempre como Critocibe giva, pero hace ya tiempo que comentamos el tema de que lo que se está dando, digamos, en toda la zona nuestra es Infundibulicibe mediterránea en la actualidad. Pues nada, eso me lo anoto. Al final son especies que las ves porque es muy abundante. Claro. Y las dejas siempre así, no lo he actualizado, vamos. Ajá. Y no sé, bueno, si tenéis alguna otra pregunta de lo que queráis. No sé. La verdad que, el hábitat, lo que os decía, al ser masas mixtas, muchas especies no puedes saber si es realmente micorrizógena del alcornoque, de la encina, porque al final comparten ese hábitat. Y como veréis, pues me he centrado eso en saprófitas, en ramas caídas, en el mismo árbol corteza, porque es lo que al final te determina que crece en alcornoque. Sí, pero claro, bueno, si hay algunas que tengo por ahí, algún hipnocibe, no sé, que los tengo que dar una vuelta a ver. Bueno, se puede preguntar todo. Yo te voy a preguntar, ¿dónde estaban los aéreos? ¿En qué alcornoque? Eso como vives aquí en el barrio, un día quedamos y te lo dije. La verdad que, fue un año también yo creo que fue el año 2014, que hubo una brotada de Boletus en general del grupo Edulis, en la sierra en general, espectacular. Subías a los pinares de Silvestre
y la gente salía con cestas llenas todo el otoño de pinícolas. Y ese año, en las zonas estas de Alcornoque, o sea, aéreos, que yo estaba, o sea, emocionado cogiéndolos, diciendo, madre mía, que no había visto tanta cantidad nunca, había visto algunos sueltos, pero ese año pegó una brotada muy buena. Y yo qué sé, no, tampoco voy a deciros ahora el sitio. Bueno, pero el momento... Más bien, el ayuntamiento que está hasta el gorro, y luego son algunas fincas como comunales y tal, y no, tampoco lo dejo ahí. Sí, la gente no le gusta que vaya nadie foráneo a entrar allí a su finca a llevársela. Por eso, pero bueno. El momento es ahora todavía hay aéreo. Pues mira, los de las fotos son de otoño, pero bueno, ahora posiblemente yo no me he acercado a esas zonas y tal, pero es época también. Puede haber. Lo que cogí fue a principios del otoño, de ese año, creo que fue 2014. Luego he vuelto por la zona y no he visto, he vuelto por esa zona y he coincidido en la época o tal y no he vuelto a ver. Ajá. Muy bien. Y bueno, la verdad que bueno, eso, que crecí, ese año fue bestial de boletos. Pues nada, si tenéis alguna pregunta o duda o lo que... Pues David, te damos otro aplauso. O sea, yo en la última charla espero lo que os digo, no haber aburrido mucho. No, ha estado francamente bien la charla. He querido poneros también fotos para no mucho dato, porque yo qué sé, que ilustrar y muchas que se me han quedado, porque tampoco se podía alargar más. Pero, dicho, yo con que os haya gustado y bueno, muchas de las especies son muy comunes, pero o sea, están en Alcornoque. ¿Se ha quedado grabada? Se ha quedado grabada para los restos, o sea, me parece muy bien. Para ver las especies que eran muy bonitas.